Hace casi un mes, ¿cómo vuela el tiempo, caray? El 3 de diciembre entrevisté a mi queridísimo amigo, y lo reconozco como un gran amigo, Francisco Martín Moreno. Su obra más reciente, Los tiempos malditos, vale la pena leerse porque es una nueva visión de lo que fue la conquista de México. Francisco niega que España haya conquistado México. Él dice que fue una conquista de gente que vivía en estas tierras, ayudados por los españoles. Está muy interesante su tesis y trata de contestar muchas preguntas de por qué la corona española nunca premió como debería haberse premiado a Hernán Cortés. Muchas preguntas. Estaban enamorados Marinali, que hoy conocemos como Doña Marina, con el conquistador. Vale la pena esta entrevista que le hice hace casi un mes a Francisco Martín Moreno. Este título está de temblar, Los tiempos malditos. Y me gusta porque habla sobre la conquista. ¿No? La mal llamada conquista. Pero bueno, conquista. No, sí fue una conquista, claro que fue una conquista. Llegaron estos, le dieron en la Mauser al poder hegemónico de esta zona en aquella época, que eran los mexicas, que nadie quería, porque ya ves que el aldeano ahora dice, era puro amor antes de que eran los españoles. ¿Qué va a ser eso? Porque es un ignorante y es Claro. un patán. Las guerras floridas, Claro. que eran guerras para conseguir presos, para sacrificarlos. Por supuesto. El güey Tzompantli, lleno de cráneos de hombres, mujeres y niños que fueron sacrificados, y todavía tiene el desfachatez de decir, no hubo sacrificio, eso lo inventaron los monjes. Pero si están los códices que En todavía se fin, pueden... mira, ya no hay que perder el tiempo hablando de este tipo, mejor vamos a hablar sobre tu libro. Sí. Los tiempos malditos. ¿Qué es? Mira, comencé por un poco lo que tú decías hace un momento de la conquista de México. Yo dije, ni es conquista ni es de México, porque México no existía. No existía, claro que no. Y tampoco es conquista, porque tal pareciera que la conquista se acredita nada más el esfuerzo a los castellanos, y no hay tal. Los castellanos eran 400, y con el gran talento militar y estratégico y diplomático de Cortés. Sí, agarra a todos los demás. Cortés, que se da cuenta de lo que tú decías, por ejemplo, pues la propia Malinali, porque le dice, hay alguien que le dice la Malinche. Malinche siempre es Cortés. Malinali, Doña Marina, Malintzin es ella. Bueno, aquí lo que pasa es que llegaban los recaudadores mexicas y se llevaban a las mujeres, se llevaban la comida, se llevaban a muchos jóvenes, se llevaban oro, plata, animales. Pero si eran bien buenos. Pero los rencores terribles que tenían Terrible. en los señoríos y en los reinos, era terrible. Por eso Cholultecas, tlaxcaltecas, Huejotzingas, Chalcas. todos se unieron a Cortés para darle la Mauser a los mexicas. Así es, Porque no los querían. así es. Porque era una potencia hegemónica bárbara y sangrienta. Pero de ahí que digan que fueron 400 españoles los que conquistaron México, es una aberración. Pues, porque fue pero- una alianza indo-europea. Pero si no llega Cortés, capaz que nunca los hubiera unido, porque entre ellos también se estaban dando en la torre todo el tiempo. Claro, bueno, pues México no existía. Vamos a decir que fue la conquista del Imperio Mexica por españoles y todos los enemigos Bien. nativos. Sí, yo le digo entonces la conquista indoeuropea, Sí, pero no es la conquista española. Conquista Indo. iberoamericana. Me parece muy bien. Bueno, lo que te quiero decir es que me llamó mucho la atención dentro de la investigación. Yo ya lo había estudiado. ¿Por qué razón Carlos I, rey de España, digamos, ¿no? Y era Carlos V del Imperio Alemán y Carlos I de España. del Sacro Imperio Romano Germánico, de Castilla y de Aragón era él, y también al mismo tiempo emperador, ¿no? Sí. ¿Por qué nunca nombró a Cortés virrey de la Nueva España? ¿Por qué nunca lo recibió? ¿Por qué nunca le dio ningún cargo? ¿Por qué prohibió la circulación de las cartas de relación de Cortés? ¿Y por qué Cortés murió en la más espantosa tristeza y pidió que sus restos no descansaran en España, sino que descansaran
en Tenochtitlan. Y ahí está en el Hospital de Jesús. Exactamente. Y no era sifilítico, como se decía. No, claro que porque no. la última vez que vieron los restos no había una sola huella ósea de que el señor hubiera tenido sífilis. Claro que que no. fue la leyenda negra que le quisieron atribuir a Cortés, ¿no? Pero en fin. Pero fíjate, así es. el rey Carlos I, cuando llega Cortés a Tenochtitlan, él tenía 19 años, él nace en 1500, Cortés llega en 1519. A ver, no hablaba castellano cuando llega a Castilla y Aragón. Sí, era alemán. Hablaba alemán, hablaba Sí, francés. era Habsburgo, era un pues sí, Habsburgo, claro. sí. Entonces, 19 años, no hablaba inglés. Era antepasado de Maximiliano. Cierto. Claro. Bueno, así es, que quede claro. Sí, sí, bueno, sí. pero entonces fíjate, no hablaba castellano. Y entonces no mandó un solo maravedí, que como sabes era la moneda de la época, no mandó un solo soldado. La expedición la financia Diego Velázquez Que era el gobernador de Cuba. de Cuba con Cortés. Ujú. Y después Cortés traiciona, digo. Cortés traiciona, Me encanta. era un traidor. Pero entonces, Así es la política. así es la política. digo. Así. Él funda la Villa Rica de la Veracruz y con lo cual traiciona al otro. Pero Sí, aquí, porque mucha gente no entiende. Él al fundar un cabildo, sí, ya no tiene que reportar al gobernador de Cuba, sino al rey. exacto. Fue una genialidad de Cortés. No, sí, era un hombre brillante. Sí, sí, A ver, lo era. eso quién, no, y eso no solo brillante, audaz. Audaz. ¿Cómo con 400 hombres te vas a meter? Y sanguinario como toda la gente de aquella, esta y cualquier época ha sido. Pues, por supuesto, pues pregúntale a Genghis Khan, a Pregúntale, Carlomagno, pregúntale al a almirante que Julio ahorita César. mandó que la gente ya estaba en el agua ahí, venezolanos, mátenlos a todos. Sí, así es. Así es, no te sorprendas. Pero lo que sí te quiero decir es que Diego de Velázquez manda a Pánfilo de Narváez, Sí. lo manda para arrestar a Cortés. Y entonces Cortés estaba encantado, porque hay personas que piensan todavía que Cortés llegó y a cañonazo limpio se quedó con Tenochtitlan. No, no, No no. es cierto. Él se instala el 9 de noviembre de 1519, se instala y pasan 235 días gozando de las albercas, gozando de las mujeres, de la comida. No, Y bueno, malaria, mosquitos, paludismo, no, fácil no estaba. no, fácil, estuvo del diablo. La gente no, ¿sabes lo que era para un español entrar a una selva tropical? Sí, bueno, sí, pero Hombre. déjame decirte, ¿dónde llega el corazón? Una de las partes más torales de la novela es cuando Cortés tiene que suspender su estancia de 235 días encantado en Tenochtitlan y tiene que ir a combatir a Pánfilo de Narváez. Bueno, cuando le gana en una batalla insignificante, casi fue una escaramuza, Sí, sé lo que era. pierde un ojo Pánfilo de Narváez, y entonces cuando ya viene de regreso Eduardo rumbo a Tenochtitlan, ahí le dice Diego de Sandoval, mira Hernando, aquí es donde empieza el conflicto con los historiadores. Hernando, aquí hay 2 negros infectados de viruela. Lo que tenemos que hacer en este momento es matarlos y quemarlos. Porque tú y yo vimos cómo en 15 años en las Antillas la viruela acabó con el 70% de la población. Sí. Si nos los llevamos a Tenochtitlan, se va a producir una peste pavorosa, una mortandad terrible. Entonces hay que matarlos y quemarlos. Y Cortés le dice, estás en un grave error. Porque si nos los llevamos, va a haber la peste que tú dices, la pandemia que tú dices. Van a hacer el trabajo por nosotros, los bichitos. Así es, y entonces nosotros, el rey nunca nos va a poder decir, sois unos criminales, sois unos salvajes, habéis matado. No, el rey va a decir, le vamos a decir al rey, se murieron solitos, ¿qué culpa tenemos? Entonces, No me debería reír, pero es La- que es, la es discusión- perverso, ¿eh? claro, la discusión viene cuando los historiadores me dicen, no es cierto, Cortés no sabía. Pero sale entonces Motolinia y dice, un momentito, Cortés sí sabía. Sí sabía, porque se daban cuenta, si había alguien con viruela, se daban cuenta por qué. Porque no es una enfermedad que puedas ocultar, ¿verdad? Número 1. Fray Bartolomé de las Casas dice, Cortés sí sabía. Diego de Sandoval sí sabía. Entonces, queda claro que sí sabía. Bueno, tan sabía que... Y lo usó, fue como que guerra biológica. Sí, la primera... Fue un precursor de la guerra biológica. Pero eso que estás diciendo que es tan cierto y tan claro, no sabes cómo irrita a la gente. No a la gente, pero sí a los defensores de Cortés que lo tienen idealizado. No, mira, Cortés fue un gran estratega, un Ah, gran pues, conquistador, Sí. sanguinario, Un gran político. político, sanguinario. Era un militar en una época ruda. Sí.
Además, él era hijo de la Reconquista. Sí. No, él era hijo de la Reconquista. Cuando España, después de 711 años, si no me falla el número, Sí, 11 años. Sí, se 700. libran y acaban con los musulmanes que habían conquistado la península. O sea, viene de una cultura muy violenta, como los mexicanos somos hijos de cultura violenta. Pero, bueno, absolutamente. Pero fíjate, Cortés sabía muy bien que en las guerras del medievo, a los cadáveres de personas enfermas de viruela, otros, los aventaban Sí, con unas catapultas se por iban, encima claro. de los torreones. Así era. Y entonces ahí, bueno, Cortés lo sabía. Cortés sabía dónde llegaba y Cortés lo provocó. Los tiempos malditos de Francisco Martín Moreno, léanlo, porque hay que saber un poco más de la historia de nuestro país, porque somos unos ignorantes.